Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Queremos empezar dando las gracias a los compañeros de Unidos Podemos, porque hoy, gracias a todo el apoyo que hemos recibido por su parte, va a poder ser escuchada en esta comisión la voz de los millones de familias trabajadoras que hemos sufrido las consecuencias de las políticas de estos últimos años, de que se escuche nuestra voz, que, por cierto, hay quien ha volcado todos sus esfuerzos en evitar que esa voz se oyera, no solamente en esta comisión, sino en general, ¿no? Se nos pide que demos una visión panorámica, ¿no?, de cuál es el estado del sistema educativo y que hagamos propuestas para mejorar la educación. Nosotros, la verdad es que para ser justos, para ser rigurosos en lo que aquí se trata, lo primero que tenemos que decir es que lo que ha vivido la educación pública en estos últimos años ha sido un auténtico atentado contra el derecho de las familias trabajadoras, al derecho al estudio, al derecho a la educación. Lo que hemos vivido ha sido un verdadero tsunami de recortes, de ataques, de leyes, de decretos que imposibilitan, que hacen prácticamente imposible para la mayoría de las familias poder acceder a la educación al nivel que nosotros entendemos. Y bueno, pues en la medida que somos nosotros las familias, la mayoría de las familias, ¿no?, las que no tenemos cuentas bancarias en Suiza, las que sufrimos el paro, las que sufrimos las políticas antisociales del Partido Popular y la precariedad, pues entendemos que es muy importante que aquí se tome buena nota de lo que tenemos que venir aquí a decir, ¿no? Para empezar, bueno, pues hay que decir algo que me imagino que ya otros comparecientes han explicado aquí antes que yo, que no es ningún secreto, que es que en los últimos 5 años la educación pública ha vivido los mayores ataques desde la caída de la dictadura, y esto ha tenido consecuencias dramáticas para millones de familias, aunque ya nos consta que esto, a los que siempre han tenido mucho más que de todo, pues les da exactamente igual, ¿no? En los últimos años nos han robado más de 9.000 millones de dinero público a la educación pública, y en todo este tiempo, desde el principio hasta prácticamente nuestros días, la actualidad, se nos ha argumentado que, bueno, pues que eran tiempos de crisis, ¿no?, que había que esforzarse, que todos íbamos en el mismo barco, que teníamos que apretarnos el cinturón, pero la verdad es que parece que esto no era exactamente así, ¿no? A la luz de los acontecimientos parece que no íbamos todos en el mismo barco, que algunos iban en yates y otros íbamos en verdaderas pateras, ¿no? Esa es la situación en la que nos hemos encontrado, como digo, en los últimos años y en la que nos encontramos ahora. Y para ser rigurosos, yo creo que es muy interesante poder hacer un breve repaso de lo que ha sido la evolución y lo que hemos tenido que enfrentar desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, ¿no? Para empezar, podemos retrotraernos al año 2012, en concreto a abril de 2012, cuando se anuncia, bueno, pues uno de los mayores recortes a los servicios sociales más básicos de la historia. Estamos hablando de que en ese mes el Gobierno del Partido Popular anuncia un recorte de 10.000 millones de euros, que se repartían entre 7.000 millones de euros que se recortaban a la sanidad y otros 3.000 millones de euros que se recortaban a la educación. Y casualmente, apenas unos días antes, ese mismo Gobierno anunciaba, por cierto, un recorte, qué casualidad, de 10.000 millones de euros para que Bankia fuera rescatada con dinero público, ¿no? Y esto no era más que el principio, pero desde luego toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno popular. De hecho, ellos eran muy conscientes de lo que iban a llevar a cabo, sabían muy bien, tenían planes de mucho más calado para destruir la educación pública, y tan conscientes eran de la escabechina que iban a provocar, que cambiaron la ley, que entonces tenía unos mínimos para poder garantizar que los estudiantes tuvieran unos umbrales aceptables de calidad en sus centros. Me refiero a los límites que establecía del número máximo de alumnos por aula que había en ese momento. El PP sabía que era imposible, con los recortes que iban a llevar a cabo, que eso se cumpliera, esos mínimos de calidad, ese número máximo de alumnos que la ley permitía, y lo que hicieron, simple y llanamente, fue, bueno, pues cambiar la ley, ¿no? Por decreto se aumentó el número máximo de alumnos por aula, ni más ni menos que en un 20%, ¿no?, llegando a permitir que hubiera en las clases de primaria, en vez de 25, que era lo que había antes, 33 alumnos como máximo, y en secundaria se pasaba de 35 a 42 estudiantes por aula como máximo. O sea,
lo que viene siendo meter a los estudiantes en auténticas latas de sardinas, ¿no? Con lo que eso implica para la calidad de la educación. Por supuesto, no éramos los estudiantes los únicos perjudicados por esto, tenían para todos, también para los profesores tuvieron un regalo de los suyos, ¿no? Y también se les aumentaron las horas lectivas que tenían que cubrir, ¿no? Hasta 25 horas por semana. Pero, como digo, esto solo fue el pistoletazo de salida de esta oleada de recortes y de ataques a los derechos de las familias trabajadoras, ¿no? Desde entonces hasta ahora ya conocen ustedes cuál ha sido la tónica, ¿no? Continuar, agravar, profundizar todos estos recortes, todos estos ataques, hasta provocar lo que vivimos ahora, que es realmente una situación de emergencia social en la educación pública. Como decía, llevamos acumulados recortes en la educación por valor de más de 9.000 millones de euros. Y esto se ha concretado en algunas de las cifras que les voy a dar ahora, que creo que son más que clarificadoras. Hemos perdido a más de 30.000 de nuestros profesores. Hemos sufrido un recorte de 200 millones de euros en becas. Hemos visto prácticamente cómo desaparecían las ayudas a la atención compensatoria, las ayudas a libros de texto, las ayudas de comedor y las ayudas también al transporte escolar. Hemos visto aumentadas las tasas universitarias en más de un 66%. Hemos vivido el cierre completo de centros de estudio, de institutos. Hemos visto también cómo unos centros se fusionaban con otros, es decir, en la misma situación, ¿no?, en la que se podía tener dos institutos, se juntaban en uno, con las graves consecuencias que eso, lógicamente, tiene. También hemos vivido el cierre de facultades enteras y la expulsión de 100.000 estudiantes, que se dice pronto, es como un 10% de los estudiantes universitarios, de las aulas por no poder pagar unas tasas que son absolutamente imposibles para muchas familias. Y hoy los estudiantes estudian en aulas completamente masificadas, como decía antes, como auténticas sardinas en lata, con instalaciones que en muchas ocasiones, y esto no es una expresión, es literal, se nos caen a pedazos encima. Hemos visto también, vivimos actualmente, cómo las bajas de profesores no se cubren, cuando, por cierto, hay miles y miles y miles de profesores que son estupendos engrosando las listas del paro y que no encuentran un puesto de trabajo. Y hemos llegado a la situación surrealista que se da cada vez en más colegios y en más centros, en la que se pide a padres y madres que, por favor, aporten paquetes de folios y papel higiénico porque los centros no pueden afrontar ese gasto. Yo creo que da la medida perfecta de la situación en la que nos encontramos. Hoy son más de 60.000 los estudiantes que estudian en barracones, que esto lo que es ni más ni menos que cajas de latón, que en invierno son auténticas neveras y en verano son sartenes al fuego. Y, evidentemente, estas cifras que les acabo de dar, que ya conocen, es precisamente lo que explica el fracaso escolar, porque sí que hay fracaso escolar. Evidentemente, no solo lo hay, sino que ha aumentado. Precisamente, el Partido Popular ha querido disfrazar estos datos y ha querido engañarnos planteando que lo que ha habido ha sido todo lo contrario, ¿no? Una mejora, una disminución del fracaso escolar, pero recientemente, este comienzo de curso, en el mes de septiembre, salía a la luz un informe que explicaba precisamente lo contrario, explicaba cómo el abandono escolar temprano, y esto es la gente que abandona sus estudios antes de finalizar la ESO, entre esos estudiantes de familias con dificultades económicas, la tasa de abandono escolar temprano no solo ha disminuido, sino que se ha disparado al doble de la tasa media. Esto lo que quiere decir es que se está expulsando por la fuerza a las familias que tienen más dificultades económicas y que provienen de contextos más difíciles, ¿no? Y esto, por cierto, no es un dato que diga el sindicato de estudiantes ni que lo diga yo, sino que lo dice Save the Children. Y también, por cierto, no solamente dicen las consecuencias de esto, sino que también apuntan con mucha claridad a quien tiene la culpa de esta situación, porque dicen que todo esto se ha provocado gracias a la LOMCE y a las políticas clasistas y segregadoras del Partido Popular. Como decía antes, en todo este tiempo se nos ha argumentado que era un momento difícil, ¿no?, económicamente, que había que ajustarse, que había que apretarse el cinturón y que todo esto se debía a que no había dinero suficiente, ¿no?, y que, por lo tanto, todos teníamos que hacer un gran sacrificio. Pero, claro, eso de que no hay dinero
pues en fin, salta a la vista que no es así y no hace falta estar muy pegado tampoco al mundo educativo, ¿no? Porque no hay dinero, depende para qué no hay dinero. Para algunas cosas siempre hay dinero y se saca dinero de debajo de las piedras, o bueno, mejor que debajo de las piedras, de los bolsillos de las familias trabajadoras, que es de donde realmente se saca. Porque en este tiempo lo que hemos vivido paralelamente a estos recortes tan salvajes en la educación, ha sido cómo se ha gastado 100.000 millones de euros en rescatar a la banca. Por cierto, de los cuales 42.000 millones de euros ya se dan absolutamente por perdidos. Y esto equivale ni más ni menos que al 4% del Producto Interior Bruto, que es casualmente el presupuesto que actualmente maneja el Partido Popular para educación. Desde luego no es ninguna casualidad. Y todo esto, por supuesto, hablo de los regalos a la banca que se nos quitan de nuestra educación y nuestra sanidad, pero todo esto, estas cifras que doy, son sin contar todas las amnistías fiscales a las que grandes personalidades tan célebres como Rodrigo Rato o la familia Pujol se han acogido, ¿no? Normal, claro, que el Partido Popular no encuentre el dinero, porque entre lo que le perdona a sus amigos, lo que le regala la banca y lo que otros se quedan por el camino, pues evidentemente es muy difícil ver de dónde sacar todos esos recursos. La verdad es que esta panorámica lo que refleja es que lo que ha hecho el Partido Popular en estos años no ha sido ni más ni menos que saquear las arcas públicas para regalarles a manos llenas el dinero de todos a sus amigos, a los banqueros y a los multimillonarios. Y además lo han hecho de una forma absolutamente consciente y premeditada. Aquí no se trata de que no sepan cómo hacer, no se trata de que no sean capaces, que no tengan los recursos ni la capacidad para hacerlo, sino que se trata de un problema muy distinto. El problema es que saben perfectamente lo que hacen y se comportan como verdaderos señoritos en su cortijo cuando se encuentran al frente del Gobierno. Piensan que pueden hacer y deshacer a su auténtico antojo. Y, por cierto, cuando se encuentran con que lo que quieren hacer es ilegal, pues lo que hacen es cambiar las leyes o cambiar a los fiscales que investigan los casos de corrupción o lo que haga falta y punto. No hay ningún problema. Así se soluciona todo, ¿no? Pero hasta aquí solamente hemos hablado de los recortes y de las cifras. Pero hay que hablar también de toda la legislación educativa que también en estos años se ha llevado a cabo, por cierto, de forma autoritaria, en contra de la voluntad de la mayoría, como se ha visto también en las movilizaciones históricas que ha habido en estos años de la Marea Verde. Y lo que busca el Partido Popular no es otra cosa que buscar la forma de establecer ese marco legal, ¿no? Que si no les sirve lo cambian, como digo, para poder hacer válidos sus planes, por supuesto, apuntalar y legalizar los recortes que han llevado a cabo y para hacer un trasvase multimillonario de millones de euros a manos de la educación privada concertada, ¿no? Es decir, a manos de la jerarquía de la Iglesia, que es quien posee en un 80% la educación privada concertada, y para convertir la educación pública en un lucrativo negocio en vez de un derecho para todos y todas. Por cierto, exactamente igual que hacen con otros derechos tan básicos como es el derecho a la sanidad o el derecho a una vivienda digna. Evidentemente, el negocio es muy importante para el Partido Popular, eso salta a la vista, pero también hay más cosas, ¿no? Ellos preparan el futuro que quieren tener, ¿no? Tienen una visión no solamente inmediata de poder hacer dinero, sino también una visión a medio plazo, ¿no? Para preparar el terreno que quieren tener para los jóvenes de familias trabajadoras el día de mañana y para defender el modelo social que ellos entienden que es el mejor, ¿no? El más justo, por lo menos el más justo para algunos. Ese modelo en el que unos pocos viven como auténticos reyes, ¿no? Como auténticos marajás a costa del trabajo y del sufrimiento de la mayoría. Y claro, para llevar a cabo este modelo social, pues no encaja muy bien con que las familias trabajadoras y los jóvenes normales, ¿no? Que venimos de barrios humildes, tengamos acceso a la educación, a la formación y a la cultura. Y ese motivo, ese modelo social que nos quieren imponer, es el que motiva la puesta en marcha, ¿no? Y la imposición autoritaria de sus leyes franquistas, como la LOMCE. Y ya sé que molesta mucho, que muchas veces se incomodan mucho, ¿no? los señores del Partido Popular cuando decimos que la LOMCE es una ley franquista, pero la verdad no pretendemos insultar con este calificativo, sino ser rigurosos y caracterizar exactamente lo que está encima de la mesa, ¿no? Hay que llamar a las cosas por su nombre
Y tenemos que decir que es una ley franquista porque persigue devolvernos al estado en el que la educación estaba bajo la dictadura. En los años 50, cuando solamente quien tenía dinero tenía garantizado su acceso a la educación, su derecho a poder estudiar, y cuando todos los demás no tenían derecho absolutamente a nada, ¿no? Y claro, es que según esta lógica perversa, siendo consecuentes con el modelo social clasista que ellos defienden, pues bueno, es fácil comprender, ¿no?, su táctica. Bueno, ¿para qué malgastar tanto dinero en darles formación a los jóvenes que viven en Carabanchel, en Aluche, en Vallecas, en Santa Coloma, en Nou Barris, ¿no? ¿Para qué hacer todo eso si lo que tenemos preparados para ello, trabajos basura o la precariedad o el paro directamente? Bueno, pues para eso no necesitan ni carreras ni másters, ¿no? Evidentemente, para agachar la cabeza y decir que sí al jefe no hace falta tener ningún tipo de formación. Y esa es precisamente la razón de ser de la LOMCE. Por eso se establecen itinerarios, ¿no?, con los que se segrega a los que, según el Partido Popular, valen de los que no valen, ¿no?, o lo que se podría decir en el lenguaje de la gente, los que vienen de familias pudientes o los que vienen de familias normales y corrientes, de familias trabajadoras, que por cierto somos la inmensísima mayoría. Por eso también querían imponernos las reválidas franquistas que nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que padecer bajo la dictadura y expulsar así a cientos de miles de jóvenes de familias trabajadoras por la vía rápida de las aulas, ¿no?, del sistema educativo. Pero no solo eso, con la LOMCE también quieren acabar con la democracia de los centros, quitándole toda la voz a los claustros, a los padres y madres, a los estudiantes y concediéndoles todo el poder a los directores elegidos a dedo por la Administración, como hemos visto también recientemente en la Comunidad de Madrid. Y con ese mismo ánimo de devolvernos a los oscuros años de la dictadura, también les entregan cantidades ingentes de dinero a la Iglesia. Y no solo eso, sino que también les entregan un púlpito privilegiado desde el que poder adoctrinar, ¿no? Y esto es muy grave. Esto es muy, muy grave, porque precisamente lo que se hace es permitir que dentro de las escuelas públicas tengan una tribuna para poder defender cosas como las que dicen algunos de sus máximos portavoces, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí algunas citas del arzobispo de Valencia, que se pregunta si esta invasión de refugiados es del todo trigo limpio, ¿no? Esto es lo que dice este señor. También dice que hay que defenderse del imperio gay y de ciertas ideologías feministas. También dice, por ejemplo, dice que no es comparable lo que haya podido pasar en unos cuantos colegios de Irlanda, refiriéndose al abuso sexual a menores. Que no es comparable eso con los millones de vidas destruidas por el aborto. Dice también que hay miles de vidas destruidas a través del ejercicio de la medicina, cuando la medicina debería estar hecha para curar, no para matar, refiriéndose también al aborto, lógicamente. Llama este señor, arzobispo de Valencia, a desobedecer las leyes de la ideología de género. Dice que la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia es la ideología de género. Y luego, bueno, no es el único caso, digo que he cogido las citas de este hombre porque son muy, muy aclaratorias, ¿no? Pero el arzobispo de Granada, por ejemplo, dice también que el aborto y el divorcio son los que promueven la violencia de género y recomienda un libro que se llama Cásate y sé sumisa, ¿no? Claro. Decía que esto es muy grave porque luego tenemos que oír cómo el Partido Popular se lamenta y llora lágrimas de cocodrilo y guarda minutos de silencio cuando hay mujeres asesinadas por la violencia machista, pero claro, tenemos que buscar también los orígenes, ¿no?, de esos asesinatos. Incluso, recientemente pude ver, hace unos días, un vídeo en el que una representante del Partido Popular, Cristina Cifuentes, salía haciendo gala de su feminismo, ¿no?, y decía, bueno, denunciaba los micromachismos y supuestamente defendía los derechos de las mujeres, pero claro, luego se les olvida el feminismo en casa, ¿no? Se les olvida el feminismo en casa cuando a los pocos días de hacer ese vídeo una mujer víctima de la violencia machista, con 2 hijos a su cargo, era desahuciada y se la dejaba en la calle en la ciudad de Parla, ¿no? Claro. Todas las medidas del Partido Popular, para ser claros, hay que decir que rezuman franquismo y clasismo por todas partes, ¿no?
yo quería hablar también del decreto 3+2, que pienso que es un ejemplo también muy clarificador de estas medidas, ¿no? Un decreto que lo que hace es encarecer a más de 20.000 euros por cabeza el coste de poder ir a la universidad, y no hace falta ser ningún gran economista para saber, ¿no?, que evidentemente muchas son las familias que no pueden acceder a estos costes, ¿no? Y por no nombrar, por cierto, también el sistema de becas que aprobaron también, bueno, como a ellos les gusta, ¿no?, por decreto, y que lo que hace es castigar a los estudiantes con más dificultades económicas, en las que se les penaliza, ¿no?, a los estudiantes que, por ejemplo, tienen que trabajar y estudiar a la vez para poder ayudar en sus casas porque sus familiares están en paro, o simplemente tienen que trabajar porque si no, no pueden pagar las tasas desorbitadas que existen hoy en día. Y bueno, pues estos son los jóvenes que son castigados, ¿no?, por este sistema de becas. En cambio, si tienes dinero, si tu familia tiene dinero, pues o sea, la realidad es muy distinta. Da igual que saques un 1 o un 2 o un 3 o lo que quieras, porque a golpe de talonario podrás llevar a cabo todos los estudios que quieras, ¿no? En cambio, a los estudiantes que tienen que trabajar, a los estudiantes que pasan por auténticas situaciones difíciles, ¿no?, económicamente, se les echa de un portazo en las narices de la universidad. Y al PP, además, en todo este tiempo le ha gustado mucho, ¿no? Han recurrido constantemente a explicar que lo que quieren hacer con la educación es, bueno, pues fomentar la excelencia, ¿verdad?, la cultura del esfuerzo. Pero bueno, la cultura del esfuerzo parece ser que para el Partido Popular se mide de formas muy distintas, ¿no?, en función de quién sea el sujeto de ese esfuerzo, ¿no? Nos hablan de cultura del esfuerzo para justificar las medidas que excluyen a la mayoría de las familias de la educación superior, como si no merecieran ir a la universidad, ¿no?, como si los jóvenes, bueno, pues de familias en paro no se esforzasen suficiente, ¿no?, o los estudiantes que tienen, por ejemplo, dificultades de aprendizaje o que tienen dislexia y que están en aulas de 40 alumnos, pues tampoco se esforzasen suficiente porque no las consiguen superar, o también los estudiantes que se quedan sin plaza en la formación profesional que tanto defiende el Partido Popular y que la tiene, vamos, en auténticas ruinas, tampoco se esfuerzan, ¿no?, los que no consiguen esa plaza, que por cierto se cuentan por decenas de miles, ¿no?, es un caso gravísimo. O incluso hemos tenido que llegar a oír cosas como que, bueno, que la culpa incluso no solamente es nuestra, sino que también es de los profesores, que son unos vagos, y también es culpa de nuestros padres, que se desentienden, ¿no?, y que pasan también de todo. Pero realmente es que es increíble que tengamos que escuchar este tipo de afirmaciones constantemente. Es increíble y la verdad es un completo insulto. No solamente porque estos jóvenes y estas familias, por supuesto que se esfuerzan, vamos, es difícil medir, ¿no?, todo el esfuerzo que llevan adelante, sino que es un completo insulto cuando tenemos que ver el esfuerzo de los grandes hombres y mujeres del Partido Popular, ¿no? Cómo se esfuerza Rodrigo Rato, cómo se esfuerza Rita Barberá, cómo se esfuerza Francisco Granados, Lucía Figar, Ana Mato. En fin, podría estar aquí hasta mañana por la noche, ¿no?, diciendo todos los cargos del Partido Popular imputados por casos de corrupción, que es que se esfuerzan mucho, o lo que es para el Partido Popular, bueno, ellos lo llaman espíritu emprendedor, ¿no? O mejor todavía, ya que estamos en una comisión de educación, el esfuerzo del exministro Wert, que, bueno, ya saben ustedes, ¿no?, el ministro que quería españolizar a los estudiantes catalanes, el exministro que solo tiene el mérito, por decir algo, ¿no?, siendo irónica, de haber destruido la educación pública, y al que el Partido Popular ha premiado con un retiro dorado en París. Por supuesto, pagado del bolsillo de todos y de todas, ¿no?, donde viven en una casa de 500 metros cuadrados, que cuesta 11.000 euros al mes, lo que no tienen muchos estudiantes para poder estudiar, que tiene, esto sin contar, por supuesto, los sueldos de chofer, de asistentes, de los diplomáticos a su cargo, donde recibe un salario de 10.000 euros mensuales, más gastos de representación, por si no fuera suficiente, y que ha costado en un año 260.000 euros, ¿no? Y luego, encima, tenemos que escuchar cómo se nos llama este calificativo que también tanto usan, ¿no?, y que es tan, en fin, tan lamentable, ¿no?, de los ninis. Porque parece ser que el 50% prácticamente que alcanza el paro juvenil también es culpa nuestra, ¿no? Pues miren, la verdad es que no es culpa nuestra, es culpa de quienes aprueban reformas laborales que prácticamente consiguen el despido gratuito, de quienes dan por buenos salarios de 500 euros, que son de auténtica miseria, de quienes están encantados de la vida, de que haya jóvenes cualificados, con carreras y másteres, muchos de ellos, que están trabajando gratis, sin derechos como trabajadores, en las empresas, ¿no? Seriamente, para hablar con propiedad, ¿no?, ¿quiénes son aquí los ninis? Desde luego, nosotros no lo somos, ¿no? Y está claro que para el Partido Popular
no todos somos iguales, por eso miden las cosas de unas formas muy distintas según les va interesando. No somos todos iguales, ni siquiera tampoco ante la ley, ¿no? Y luego, claro, pasa lo que pasa, que hay gente a la que este Gobierno no le reconoce ningún derecho, pero ninguno, como los millones de refugiados que huyen de la guerra, por cierto, de las que algunos hacen grandísimos negocios, o de los inmigrantes que se rajan el cuerpo con las concertinas, esos no tienen ningún derecho. Ahora bien, las cosas cambian mucho si eres familiar, ¿no?, de la realeza, y entonces, bueno, pues que robas unos cuantos millones, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No hay que exagerar que lo han pasado realmente mal, ¿no?, con todo el proceso que ha habido últimamente. Pero, en fin, para volver al punto que aquí se discute, que es la educación, y nuestras propuestas y nuestras reflexiones sobre el pacto educativo, lo primero que tenemos que decir es que podríamos estar hoy en una situación bien distinta a la que estamos. Podríamos estar con la LOMCE derogada, podríamos estar camino de revertir todos los recortes, podríamos estar incluso con un Gobierno distinto al que tenemos. Y la única razón para explicar que esto no sea así es precisamente lo que ha hecho la dirección actual del Partido Socialista, que no ha hecho otra cosa que entregarse apasionadamente a los brazos de la derecha y en contra de la voluntad de sus propios votantes y del conjunto de los trabajadores, de la inmensa mayoría, ha hecho posible que el Gobierno de Rajoy vuelva a repetir al frente del Ejecutivo. Un Gobierno que ha provocado las mayores movilizaciones desde la transición en este país. Pero para hablar de pacto educativo, porque nosotros, desde luego, nos queremos posicionar también en este asunto, que es el que nos llama a estar aquí, ¿no? Nosotros, evidentemente, no estamos en contra de un pacto educativo. El problema es que el Partido Popular no plantea eso. El Partido Popular lo que ha hecho es ponerle un nombre nuevo a sus viejas ideas y a sus viejos planes de toda la vida, que no son otros que seguir recortando, atacando, hacer de la educación un negocio, seguir regalando cantidades ingentes de dinero a la jerarquía de la Iglesia y de la patronal, de la privada concertada, y también seguir beneficiando a una minoría. Y eso es justamente lo opuesto de lo que defendemos nosotros. Nosotros defendemos un pacto educativo que lleve a la práctica las reivindicaciones de la mayoría, que, por cierto, somos los que estudiamos en la educación pública, y con unas condiciones muy básicas y muy sencillas. Queremos un pacto que derogue la LOMCE y el 3+2, que recupere los 9.000 millones de euros que nos han robado, que traiga de vuelta a los 30.000 profesores despedidos y a los 100.000 estudiantes expulsados de la universidad por no tener dinero. Queremos que se derogue el decreto de becas y que se establezca un sistema justo y eficaz que permita que todos los estudiantes, independientemente del trabajo que tengan sus padres o del barrio en el que vivan, puedan acceder a la educación superior. Queremos que se eliminen los regalos de dinero público a la privada concertada, que se saque, por supuesto, la religión de las aulas, que se garantice una inversión del 7% del Producto Interior Bruto en educación. Un pacto que garantice la universalidad del acceso a la educación desde infantil hasta la universidad. Y esto lo que significa es ninguna otra cosa que la gratuidad. Queremos que se acabe con la machificación y que se dignifique nuestros centros de estudio y también, por supuesto, las condiciones de nuestros profesores. Y creo que no les estoy contando ninguna cosa muy revolucionaria, ¿no? Nada nuevo, porque esto no es únicamente las reivindicaciones que hacemos desde el sindicato de estudiantes, sino que son las que han hecho millones de familias en los últimos años en la calle para exigir exactamente eso, ¿no? Y ya para terminar, que se me acaba el tiempo, simplemente una pequeña reflexión, ¿no?, sobre lo que es el derecho a la educación pública, lo que para nosotros, para los millones de jóvenes de familias trabajadoras significa. Y es que nosotros sabemos muy bien lo que es eso, precisamente porque en nuestras familias hemos sufrido la exclusión de ese derecho durante muchísimo tiempo. Y por eso nos han enseñado nuestras familias, nuestros padres y abuelos, que conquistaron la educación pública para nosotros, nos han enseñado a defenderlo con uñas y dientes. Nuestros padres no han ido, como otros, ¿no?, a colegios caros, muchos no saben hablar idiomas, no tienen títulos, ¿no?, de carreras ni de másters, pero nos han enseñado lecciones profundamente valiosas y, de hecho, no solamente en el pasado, que por supuesto que sí, sino también en el presente nos las siguen enseñando, ¿no? Las Kellys, los espartanos y las espartanas de Coca-Cola, los estibadores. Ellos nos enseñan y nos han enseñado todo este tiempo
que los derechos de ninguna familia, por poderosa que ésta sea, y por supuesto de ninguna empresa, pueden estar por encima de los derechos de la mayoría. Y como nosotros somos muy conscientes, aunque estamos agradecidos de poder estar aquí para explicarlo, como somos muy conscientes que hay a quien le da completamente igual lo que podamos decir en esta subcomisión, vamos a utilizar para hacernos oír y para hacer oír nuestra voz el único lenguaje que ha demostrado entender el Gobierno del Partido Popular, que es salir a la calle, a la movilización, a luchar, ¿no? El próximo 9 de marzo hay una huelga educativa general convocada en todo el Estado para todas las etapas educativas, en la que los estudiantes, los padres y las madres, los profesores, vamos a paralizar por completo la educación y vamos a hacer oír bien fuerte nuestra voz en las manifestaciones que va a haber en las calles de todo el Estado y que van a volver a teñir las calles de verde, como hemos hecho en tantas ocasiones. Así es como logramos que el Partido Popular se viera forzado a retirar las reválidas franquistas, por mucho que no quisiera y por mucho que traten de ocultarlo. Esa es la única razón, la lucha y la movilización. Y así es también como vamos a lograr acabar con todo el desastre y todo el sufrimiento que estas mismas personas han provocado. Muchas gracias. A continuación.